El otro día escuchaba una noticia en la que muchos empresarios expresaban su frustración ante la necesidad de trabajo y no encontraban trabajadores, personas para trabajar. Cuando entrevistaban al presidente del círculo de empresarios y le pedían su opinión, él decía que la situación, que desde su punto de vista la situación era debido a la falta de personal capacitado, por una parte, por otra la política laboral y la otra la política social. Cuando le decían que si podía concretar, él dijo que había un alto porcentaje de personas que estaban recibiendo una prestación social por desempleo y que muchos preferían quedarse en esa situación cómoda antes de emprender un trabajo. Hablaban que la mayor necesidad ahora de cara al invierno era la hostelería, entonces decían que él, desde su punto de vista, él veía eso. Por otra parte, tiempo atrás escuché las noticias de que el Ministerio de Educación quería realizar, en cuanto al protocolo académico, y entre otros asuntos estaba el poder cambiar, pasar de curso con un número alto de suspensos, haciendo una valoración que según ellos era que marcar las evaluaciones de notas, pues hacía como que había era marginal y que se buscaba con esta situación algo más de igualdad. Y yo lo escuchaba y es como si la capacidad de conocimiento, la capacidad de inteligencia, la capacidad de sabiduría fuese algo que se recibe de manera igualitaria y sin esfuerzo. Yo, desde mi punto de vista, opino que estas tres virtudes, en cuanto al conocimiento, la inteligencia y la sabiduría, solamente se consigue con esfuerzo y sacrificio. No quisiera llevar esto a la política, pero sí que hay una frase de un famoso personaje de guerra diciendo que el arma más poderosa para el enemigo era la ignorancia. Y luego, posteriormente, el profeta Oseas, dijo que el pueblo perecía por falta de conocimiento. La sabiduría, el conocimiento, la inteligencia es algo que Dios quiere que tengamos como pueblo, pero al final lo que veía el trasfondo que detectaba y que me parecía grave, y fue con lo que Dios me puso en mi corazón que hablara, que compartiera con vosotros, es que lo que está quitando, o lo que están sacando, es el esfuerzo, el buscar que las personas entiendan que las cosas no caen del cielo, que los títulos académicos no caen del cielo, que el sobre que tú te puedes llevar a tu casa no cae del cielo. Y luego eso me llevó a la vida espiritual, el poder llegar a pensar que nuestro crecimiento espiritual, que nuestro crecimiento en el Señor puede venir sin esfuerzo. Cantábamos una alabanza, creo que era la segunda, más de ti en mí. Lo has cantado ahí donde está. Más de ti en mí. Y eso que tú anhelas y que yo anhelo y que yo quiero, y es que haya más de Él en mí, no se va a producir sin esfuerzo. No va a producirse porque lleves muchos años en el Señor. No se va a producir porque tú tengas mucho conocimiento de la palabra de Dios. No lo vas a conseguir. Podrá ser una declaración de intenciones, pero no va a ser una realidad. Porque las cosas del Señor, como las cosas naturales, aquellas que son buenas, solamente se producen con esfuerzo y con sacrificio.
Vivimos tiempos en los que desde el exterior quieren hacernos creer que las bendiciones de Dios, la vida abundante que Él nos dio a través de un esfuerzo y de un sacrificio, que fue la muerte de su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario, vivir en la tierra prometida, que la Biblia la define el reino de Dios, se puede recibir sin ningún esfuerzo. Hay situaciones desde el exterior que nuestros enemigos espirituales quieren hacernos creer que simplemente creyendo es suficiente. Cuando el pueblo de Israel estaba edificando el muro, llegó Sanbalat, Tobías, los amonitas y los enemigos de Dios a decirles que no iban a poder, que no se preocuparan, y después del desánimo, de llegar al desánimo, les dijo algo. Entre ellos crearon una estrategia: que ni sepan ni vean. Cuando es ni sepan ni vean es no hagas nada, estate tranquilo. No sepas, no profundices en la palabra de Dios. No veas aquello que Dios está queriéndote dar para que puedas hacer una edificación correcta, fuerte, fortalecida. Y sin embargo nos tenemos que estar mirando hacia todo nuestro entorno, pero los enemigos siguen diciendo que ni sepan y ni vean. Pero cuando tú lees este pasaje de Nehemías 4, hay un propósito de que tú ni sepas ni veas. Y la estrategia es hasta que estemos en medio de ellos y los matemos. Por lo tanto, el enemigo quiere que tú y yo, la vida no nos la puede quitar porque la vida está en manos de Dios. Pero el enemigo sí puede matarnos espiritualmente. Y si tú dejas de comer físicamente, estás condenado a la muerte. De tal manera que si dejas de comer espiritualmente, estás condenado a la muerte espiritual. Resumiendo, el enemigo nos dice: no se preocupen de su vida espiritual, que solo vivan, que sigan pensando que creyendo es suficiente, que no se esfuercen en edificar las murallas de protección de sus vidas. Así conseguiremos entrar en medio de ellos, matarlos espiritualmente y hacerles vivir una vida derrotada. Dios nos puso en mi corazón de compartir con vosotros algo que conocéis, que habéis leído muchas veces, y que estaba en la vida de Josué. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Qué bonito, ¿no? Si tú lees esto, es muy posible que puedas salir por la puerta. Si cerráramos el culto aquí, dices: no tengo que hacer nada. Dios me ha prometido que de la manera que estuvo con Moisés, estará también conmigo. Y ha prometido que no me dejará. Esta es la promesa, ¿amén? Ahora viene la premisa. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Amén. Parafraseando sería: yo voy a estar contigo, yo voy a cuidar de ti.
Nadie te podrá hacer frente, pero pido única y exclusivamente que te esfuerces y seas valiente en todo esto que te digo. Por lo tanto, el carácter y la vida de Josué nos muestran que él, aparte, recibe una comisión que tú y yo tenemos. Y suele pasar desapercibida, pero que a mí el Señor me la sacó así como dentro del contexto, que la había leído muchas veces, pero no acababa de entender, o no era el momento de que yo pudiera entender. Cuando yo leía esto era algo personal en cuanto a mi vida, en cuanto a mi riqueza espiritual, que sí lo es, pero ¿por qué Dios quiere que yo me esfuerce y sea valiente en las cosas de Dios? Esfuérzate y sé valiente porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Acabamos de tener una reunión de evangelismo. Porque entendemos que como iglesia necesitamos aprender que Dios nos ha llamado a llevar no solamente mi vida, mi familia, mis hijos, sino Dios me ha puesto en medio de un mundo comisionado para poder ayudarles a que lleguen a la tierra prometida. El Evangelio es de todo menos egoísta. Está fundado y dirigido al otro. Primeramente Dios, después mi prójimo y últimamente yo. Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Y no me había dado cuenta que tenemos un llamado de Dios para poder llevar primeramente a mi Jerusalén, a mi casa, a mi esposa, a mis hijos, posteriormente a la aldea cercana, mis amigos, mis amistades, mis familiares, posteriormente a Samaria, aquellas personas que están más alejadas, que son de otro pensamiento, finalmente a lo último de la tierra, aquellas personas que tienen pensamientos e ideologías completamente contrarias a las ideologías del Evangelio. Y para eso es necesario que nos esforcemos y seamos valientes. Qué bien se vive en el reposo del Señor, ¿verdad? Me duele cuando veo a personas amargadas, pidiendo, durmiendo debajo de los puentes. Soy movido a misericordia. No tengo una palabra, quizás no tengo una moneda, la puedo tener, pero no tengo una palabra para acercarme, poder decir algo. O quizás darle un abrazo. ¿Nos hemos olvidado del prójimo? ¿No tendrán deseos de que esa persona pueda vivir en la tierra de Canaán como vives tú? Porque si no tengo ese sentimiento, igual necesito esforzarme y ser valiente para buscar a Dios, más de lo que quizás lo estemos buscando. Este reposo que habla la promesa de Dios hacia su pueblo no significa un cruzarse de brazos, no es un echarse a dormir. Significa dificultades, significa guerras, significan victorias, significa simplemente entrar en los planes y propósitos de Dios. Y reposar quietamente, en total quietud, delante del Señor. ¿Para qué? Para cumplir todo lo que Él había prometido. Por lo tanto, la vida cristiana es un esfuerzo de consagración a la voluntad de Dios.
¿Qué significa consagración? Es la dedicación de esfuerzo y trabajo para obtener un fin. ¿Cuál es tu fin? ¿Estar cómodo? ¿Cuál es tu fin? ¿Vivir bien? ¿Ganar dinero? ¿Cuál es tu fin? Ahora yo te hago una pregunta. ¿Es tu fin el mismo fin que Dios tiene? ¿Es tu fin el mismo fin que Dios ha dicho que tengamos como iglesia? Porque ¿sabes cuál es el fin del Señor para su iglesia? Ir y predicar el Evangelio a toda criatura. ¿Amén? Amén. Consagración a la voluntad de Dios. Este es el esfuerzo que tenemos que hacer como iglesia y el esfuerzo que tenemos que hacer como personas. Consagrarnos, dedicarnos única y exclusivamente a trabajar con un objetivo: que la voluntad de Dios gobierne en nuestras vidas. Cuando Jesús enseña a sus discípulos a orar, enséñanos a orar, y de retahíla, Jesús les dijo: hágase tu voluntad, como en el cielo, aquí en la tierra. ¿Pero qué es? Es el evangelio de la pala. ¿Sabes cuál es el evangelio de la pala? Esto es para el otro. Esto no es para mí, esto es para ti. La voluntad de Dios en la tierra es la voluntad de Dios en medio de ti y en medio de mí. Esa es la voluntad de Dios. En Jai vemos el fracaso por falta de una total consagración del pueblo de Dios. Habían tenido una victoria impresionante en Jericó. Llegaron allí, el pueblo les dice: id y destruid Jericó, apartad el oro, la plata, eso lo consagraréis para el Señor, y sacáis a Rahab, a la prostituta. Lo único que tenéis que salvar es a Rahab. La salváis y destruís todo. Sabéis la historia, dieron las 7 vueltas y la muralla de Jericó cayó. Si pasas al versículo 7, dice que el pueblo de Israel se fue a Jai y pierde la victoria. Y al final pierde la victoria porque habían cogido del anatema. Habían robado aquello que Dios les había dado. ¿Sabes lo que es anatema en la Biblia? El que añada o quite algo de este libro sea anatema. No quites ni añadas nada a lo que Dios diga. No adaptes ni quieras adaptar la palabra de Dios a tus emociones, a tu mente y a tu razonamiento. No lo hagas, porque no podrás ganar la batalla ni de Jericó ni de cualquier batalla en tu vida, porque el que ganó es Él. Y cuando quieras enfrentar la guerra en tus fuerzas, la tienes perdida. Conságrate a la voluntad de Dios. Por no obedecer, por quitar, por intentar, por cuestionar, por amoldar el mandamiento de Dios a sus vidas, fueron derrotados en Jai. El mismo pueblo, el mismo Dios, las mismas circunstancias, una guerra. Pero en la primera obedecieron, hicieron lo que era locura, 7 vueltas, y una fortaleza cae por un solo toque de trompeta. Luego van y lo que tenían que haber consagrado, lo que tenía que haber sido el tesoro de ellos, que es obedecer la voz del Señor, apartan, cogen del anatema y se pierde la batalla en Jai. Para vivir una vida consagrada debe existir el esfuerzo de entender lo que Dios está diciéndonos.
que no se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche has de meditar en él. No solo debemos saber la palabra de manera intelectual, que la sabemos y la conocemos. Sabemos que tenemos que perdonar, sabemos que tenemos que ponernos en el lugar del otro, sabemos que tenemos que buscar hacerle al otro lo que nos gustaría que nos hicieran a mí. Sabemos que tenemos que perdonar 7 veces, como Pedro. Y llega el Señor y dice, no, 7 veces no, 70 veces 7. Lo sabemos. Pero el diablo es sutil. No nos recuerda ese pasaje que dice el Señor, 10.000 talentos te perdoné. ¿Y no has podido tú perdonar 600 dinarios al que te debía? ¿Cómo estamos de perdonar? ¿Cómo estamos de amor que cubre faltas? ¿Cómo estamos? ¿De juzgar? ¿Cómo estamos de murmurar? De criticar aquellas cosas que otros han hecho tiempo atrás y que han sido feas y horribles, ¿eh? Pero ¿cómo estamos? Hacemos como el Señor que dice en su palabra que cuando pecamos lo coge y lo echa al fondo del mar y dice, y no me acordaré más. ¿Cuánto nos cuesta olvidar? ¿Cuánto nos cuesta bendecir al otro para sacarle la vida, la paja? ¿Cómo nos gusta bendecir a mi prójimo porque veo que tiene una paja? ¿Y cómo me mueve el Señor? Dice, es que tiene una paja, déjame que te la saque. Y resulta que cuando vamos a sacar la paja, le sacamos el ojo. ¿Por qué? Porque no vemos la viga que tenemos. Ni nos acordamos de las veces que el Señor nos perdonó. Y cosas feas, ¿eh? Que no se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche has de meditar en él. Necesitamos entender y conocer el mensaje de Dios. La casa espiritual, tu casa espiritual, mi casa espiritual, mi vida espiritual, no será afirmada solamente por saber lo que tengo que hacer, sino quien la sepa y la ponga en práctica. Solamente esa vida estará afirmada de manera que no podrá ser movida. El que oye y hace mi palabra. El que oye mi palabra y la hace. A ese le compararé a. Por lo tanto, la Iglesia, tú y yo, hermanos, necesitamos ser esforzados en leer, en estudiar y en meditar. ¿En meditar en qué? En meditar en la palabra y en meditar, pararnos antes de tomar una decisión. En meditar. Es una obediencia completa a la voluntad de Dios. No te apartes de ella ni diestra ni a siniestra. Apartarnos de la palabra es apartarnos de Dios. Y son muchas las tentaciones, son muchas las emociones. ¿Por qué? Porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Pero somos carne y somos sangre. Somos carnales. Y no solamente te lo digo yo, porque yo creo que es bueno poderlo reconocer, porque una figura tan relevante como Pablo podía decir, me doy cuenta de algo. Cuando me miro yo, me doy cuenta de algo. Y es que el pecado mora en mí. Porque no hago lo que quiero hacer. Y él empieza y luego da otra y dice, y por eso castigo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Él sabía y entendía que sin esfuerzo no podía llegar a ser instrumento en las manos de Dios. Porque no se trata de decir te quiero, hermano, se trata de demostrarlo. No hay otra manera. Y es importante entender
que tenemos que luchar y que tenemos que trabajar y tenemos que pelear y nos tenemos que esforzar porque Dios busca de nosotros que crezcamos espiritualmente. Porque no se trata de quedarnos camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. Y de verdad no te creas que con creer es suficiente. Serás vulnerable. Hay tentaciones, hay sentimientos para que nos volvamos de lado. Sentimientos y pensamientos que surgen de nosotros mismos, de nuestro interior, de nuestros anhelos carnales, de nuestros sentimientos carnales, de nuestras heridas carnales, pero que no dejan de ser carnales, porque salen de la carne. Tratemos a los demás conforme a lo establecido en su palabra. No es a mi manera. No tengo que pensar de ti, ni tengo que tratarte a ti como a mí me parece, como yo me siento, sino me tengo que negar a mí mismo y te tengo que tratar a ti como la palabra de Dios me dice que te tengo que tratar. Conforme a la palabra. Segunda de Corintios 10 del 3 al 5, pues aunque andamos en la carne, queriendo decir, Pablo decía, aunque andamos como humanos, porque andamos en la carne, él era una persona que era consciente de decir, yo me levanto por la mañana y quiero hacer las cosas bien, pero ando en la carne, soy humano, no militamos según la carne, quiere decir, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Soy humano, pero yo debo de entender que mi esfuerzo consiste en no luchar, en no comportarme como hacen los humanos. Y hablando de los humanos, no os penséis que estoy hablando de que en Marta hay vida. No. Acordaos de lo que Dios dice. No somos de este mundo. Nuestro caminar, nuestra conducta tiene que marcar la diferencia. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Fortalezas qué son? Fortalezas son aquellos pensamientos que quiere poner Satanás en contra de ti con argumentos veraces, con argumentos de peso, con argumentos que a lo mejor dices que lo hizo fatal. Pero yo no puedo andar como los humanos. Yo tengo que pararme. Tengo que ver qué armas, de qué armas dispongo para poder derribar fortalezas. Fortalezas en mi vida y fortalezas en la de los demás. Fortalezas que no puedan decir, joder, muchos cristianos, pero para ser cristiano como hacen, como lo que hacen ellos, pues mejor me quedo como estoy. Esas son las fortalezas de los incrédulos. Porque nuestra conducta tiene que ser diferente a la de ellos. Quizás ellos se pueden justificar, pero cuando nosotros las ponemos en práctica, los incrédulos se levantan las fortalezas de ellos y dicen, tanto que hablan, que son y que tienen, pues se comportan igual que nosotros. Está escrito que debemos luchar para mantener nuestros pensamientos puros. Pero también está escrito que tenemos armas con las cuales luchar. Pensemos en alguna situación diaria. Yo he puesto aquí, por ejemplo, en el trabajo. El otro día Patricia, en el cumpleaños de Mayra, nos partíamos el pecho porque ella, pues en su trabajo, pues tenía una persona que la... Había un momento que dice, me cruzo con ella, la mato. Quería matarla. Me entraban ganas de matar. Y estaba allí, de repente dice que le llegaba el Espíritu Santo y decía, no,
No, estate quieta, no te muevas. Paisaguano, quédate quieta. Y estando quieta, llegó el jefe y la honró. Si ella hubiese actuado en la carne, todo lo que estaba rodeándole, que eran incrédulos, lo dice, pues bueno, pues Patricia, pues le ha dado dos guantas, pues sobre sus ovarios, pues porque se los merecía. Pero es igual que nosotras. No veo a Dios ahí dando guantas. Aquellos, imagínate aquello que te viene a la mente, la queja, la crítica, el insulto, la murmuración, ¿vale? En casa, tu esposo, tu esposa te dice algo de mala manera, te viene a tu mente. No me ama, pueden venir calificativos desagradables. ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo vas a combatir eso? En la vida de la iglesia, te cruzas con algún hermano y no te saluda. Dios, esto pasa, te puedes creer que no, ¿eh? Pero pasa así. Y a lo mejor no nos damos cuenta, a lo mejor entras, pasa alguien y tú te vas a tu casa dándole vueltas a la cabeza y dices, no me ha saludado, me ha visto. Y a veces dices, pero claro, ¿pero por qué? Si no te ha saludado, no te habrá visto. ¿Qué te entra? Juicio, queja, murmuración, calificativos desagradables. Necesitamos esforzarnos en cambiar la mente. Porque si no cambiamos la mente, ni cambiamos, ni nos esforzamos en poner en práctica lo que sabemos que tenemos que proponer, al final nosotros vamos a ser derrotados y no podremos llevar a todo ese pueblo a la tierra de Canaán. Porque no olvidemos, no nos desviemos, que el mensaje de esta mañana es que nos esforcemos y seamos valientes, porque tenemos un pueblo que llevar a la tierra de Canaán. Es un gran esfuerzo, llevar estos pensamientos cautivos a la obediencia de la palabra de Dios. Oíste que fue dicho ojo por ojo, diente por diente, pero yo te digo, ama a tu enemigo, ora por el que te ultraja. Si te piden una capa, le das también el abrigo emisor. Si te piden la carga a una milla, ve con el 2. Bendice y no maldigas. Es complicado. Por eso se necesita esfuerzo. No podemos vivir de las prestaciones del cielo. No podemos vivir de la prestación que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Eso es una prestación, eso es un regalo, es un don. No vivimos de eso. Es que ya no es que todo se acabó ahí. Se acabó ahí en cuanto al propósito de Dios para ti y para mí. Pero el otro día lo hablábamos. ¿Para qué te salvó Dios? Marco, ¿para qué te salvó Dios? Para predicar la palabra del Señor. Porque si te hubiese salvado para que tú fueses al cielo, el día que entregas tu vida a Cristo, de ese momento entras de cabeza al cielo. Pero el Señor nos salvó para que salvásemos a otros. Porque recibimos de gracia para dar de gracia. Y eso no es fácil. Se necesita esfuerzo. Por esto, mis hermanos, todo hombre sea pronto para oír, que dice Dios, tardo para hablar, tardo para irarse, porque a la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Es un gran esfuerzo. Estas palabras son armas, es aquello que Dios nos ha dado. Pero aparte de estar consagrados a la voluntad de Dios, ¿a qué nos tenemos que esforzar? En buscar la santificación. ¿Qué es la santificación? Lo que has cantado hace un rato. Más de ti en mí. Esa es la santificación.
Y Pablo lo dice así a los romanos: por tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa. O sea, hay un esfuerzo que hacer, y no es el vivir conforme a nuestra naturaleza, conforme a mis pensamientos, conforme a lo que yo creo y pienso y bien. Porque si ustedes viven conforme a ella, morirán. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, entonces vivirán. ¿Quieres ver las maravillas de Dios? Pues es necesario que llevemos una vida esforzada en aplicar los valores del reino y no los del mundo. Para que yo crezca, para que yo siga viviendo en esa tierra de Canaán, donde fluye leche y miel, para que mi hermano no tropiece, para que sin querer no le saque el ojo queriéndole sacar la paja, para que otros vean que hay más de Él en mí que de mí mismo. Buscar la santificación, una vida esforzada en aplicar los valores del reino. Y estoy convencido que estás de acuerdo conmigo que para eso se necesita esfuerzo. ¿Amén? Esfuerzo y valentía. Pero acuérdate de algo: yo estaré contigo. Simplemente obedéceme. Aplica lo que conoces. Aplica lo que sabes. Debemos esforzarnos en comportarnos como hijos de Dios, porque no es Dios quien castiga, sino que somos nosotros los responsables de lo que sembramos, porque conforme lo que sembramos, cosechamos. Por lo tanto, que si no hacemos morir esas cosas de nuestra naturaleza carnal, moriremos espiritualmente. Evitemos vivir una vida de tibieza y esforcémonos en vivir una vida ferviente al Señor. ¿Qué es una vida de tibieza para ti? Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Una vida de tibieza es cuando proclamamos algo que no vivimos. Eso es una vida de tibieza. Por eso el esfuerzo debe de ser santificarnos. Y para eso esforcémonos en tener comunión íntima con Dios. Josué 5, 14 y 15. Y esto es antes de empezar aquello. Fíjate las promesas que le da Dios a Moisés. Estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. O sea que no hay nada que no puedas hacer. Sí es cierto que hay cosas que te pueden costar, pero no hay nada que no puedas hacer. Puedes poner la otra mejilla, aunque te cueste. Puedes lavarle los pies a Judas, aunque te cueste. Puedes orar y bendecir a aquel que está haciendo las cosas de manera que no las entiendes. Te puede costar, pero lo puedes hacer. Porque como estuve con Moisés, así estaré contigo. Dios pelea por vosotros. Amén. El Dios viviente está en medio de vosotros. Y Josué, dice, entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? ¿Podrías decirlo esto esta mañana? Estamos terminando y nos vamos a ir. Pero de ti va a depender, según las decisiones que tomes. Y si hoy decides decirle como Josué: ¿qué dice mi Señor a su siervo? ¿Qué te está diciendo el Señor? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así
lo hizo. Vemos a un Josué que le dice, al ver el Señor, le dice: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. ¿Sabes cuál es el mensaje? El camino donde Dios nos puso es un camino santo. ¿Por qué? Porque igual que la verdad no es un concepto, es una persona. Y el camino donde estamos es santo. Nuestra forma de comportarnos tiene que mostrar la santidad de Dios. Lo que le está diciendo Dios a Josué y el Espíritu Santo nos está diciendo a nosotros esta mañana es: no actúes a través de tus pasos. Mantente en comunión conmigo, despójate de tu forma de caminar, déjate guiar y verás mi ayuda, verás mi actuar en medio de tu situación. Eso es quitarte el calzado de tus pies. Es decir, ya no camino yo conforme a mi manera de caminar, sino me despojo de mi calzado y voy a seguir tus pisadas. Porque, ¿sabes? Puedes meterte en lugares espinosos, pero si tú pones tus pies en la pisada que puso antes Jesús, tú caminarás seguro. Y otros te seguirán. Yo no seguiré a uno que veo que se mete entre espinos. Pero si yo veo a alguien que camina firme y seguro, le seguiré. Así debe ser la vida del cristiano. Un constante esfuerzo, hermanos. Un constante esfuerzo en andar como Cristo anduvo, seguir sus pisadas, y con un gran esfuerzo por dejarnos guiar por su palabra. Josué dijo: ¿qué dice mi Señor a su siervo? Y Josué termina con algo que también conocéis todos. Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. ¿Sabe lo que significa integridad? Que alguien defina la palabra integridad, por favor. Lo que digo, lo que hablo, tiene que ser mi actuar también. Integridad significa completo. Algo integral es algo completo, en el que tú no le sacas ni le pones. Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad, sin quitar ni poner, con integridad a su palabra, con integridad a su voluntad, con integridad a tener comunión con Él. Y en verdad, ¿qué es la verdad? Es Jesús. Jesús es la verdad, pero la palabra es verdad. Nuestro caminar, el esfuerzo que Dios nos pide como iglesia, es que actuemos, pensemos, vivamos y nos relacionemos con integridad y con verdad, conforme a lo que Jesús hace con nosotros. No te va a pedir nada que Él no haya hecho contigo. Dios no nos va a pedir nada que Él no haya hecho por nosotros. Caminemos, esforcémonos en caminar con integridad y en verdad. Y en muchas ocasiones eso irá en contra de mi razonamiento. Pero apártalo. Y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres, al otro lado del río, y en Egipto, y servid a Jehová. Quitad de entre vosotros los dioses. Tenemos que quitar las maneras que dominan las gentes que hay afuera. Hablábamos en la reunión de evangelismo, necesitamos primeramente trabajar nosotros. Si queremos salir fuera, necesitamos primeramente trabajar nosotros. Porque no podremos dar lo que no tenemos. Por eso es importante quitar, esforzarnos en quitar en medio de nosotros aquellos dioses, aquellas maneras de relacionarse, aquellas maneras
de tratar, aquellas maneras de... Tú sabes a qué me refiero. Saca, porque el llamado de Josué, nuestro llamado es conseguir que muchos puedan entrar, que podamos ayudarles a llevarles a la tierra de Canaán, a esa tierra donde estás tú. Y para eso necesitamos esfuerzo. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Te hago una pregunta. Y no me gustaría que me dieras una respuesta porque queda bien, sino que te hagas una pregunta tú mismo en esta mañana. Y que tú te preguntes si estás dispuesto a consagrar y a consagrarte a la voluntad de Dios. Si quieres meditar en su palabra, si quieres tener tiempo para meditar, para buscar, para escudriñar qué es lo que tenemos que hacer. Que tú te preguntes si quieres, y es una declaración de intenciones, porque todo esto es un proceso y trae un esfuerzo. Y eso quiere decir que no lo vamos a conseguir de hoy a mañana. Pero lo que Dios nos pide es que nos esforcemos en intentar que cada día haya más de Él en mí. Y que tú le puedas decir, Señor, yo quiero, me gustaría, y por eso te pido que me ayudes a obedecer completamente tu voluntad. Ayúdame a caminar en un camino de santidad. Y ayúdame a tener una comunión íntima con Dios. Esta es la pregunta del Señor. No se trata de decir, sí, no, yo quiero servirte, sino que hayamos entendido qué es lo que significa servir a Jehová. Y en base a esa pregunta, desde aquello que te haya revelado el Espíritu Santo, toma una decisión esta mañana. Si has llegado a pensar que solo creyendo ya está todo hecho, ¿cómo está tu vida espiritual? ¿Eres esforzado en leer la Biblia? ¿Meditas en ella? ¿La lees de manera superficial? ¿Te esfuerzas en buscar a Dios para santificarte? ¿Eres esforzado en sembrar en el Espíritu Santo? ¿Te has quitado tu calzado para seguir sus pisadas? ¿O sigues dirigiendo tus pasos conforme a tu voluntad? De parte del Señor nos dice, tomemos un compromiso. Vamos a ponernos en pie, Demetrio, por favor. Vamos a alabar y es tiempo de meditar. Hemos compartido su palabra. No he añadido ni quitado nada en cuanto a los textos bíblicos. Ahora es el momento que medites. Que medites y que tú, en ese regalo tan precioso que tienes de poder entrar a la misma presencia de Dios, tú le digas al Señor lo que le quieras decir. Pero Josué, después de presentar algo, un mensaje, le dice, mira, decidid, pero no seáis tibios. Si queréis ir en pos de los otros dioses, id en pos de los otros dioses. Pero decidid hoy en pos de quién queréis ir. Señor, con mis errores, Señor, con mis fallos, dispuesto a aprender de ti. Pero toma una decisión. Josué le dijo, yo y mi casa serviremos al Señor. Dile al Señor, si quieres
tú y tu casa, si queréis servir al Señor. Si tomamos un compromiso con el Señor de decir, quisiera esforzarme y ser valiente para llevar tu mensaje, para dirigir mi vida y para dirigir mis relaciones, a vivir en esa tierra donde tú me llevaste, que es la tierra de Canaán, la tierra que fluye leche y miel. Vamos a alabar al Señor.